Un día más, congregación en la reunión de los santos. Amén. Porque muchos dicen, no, yo no soy santo. Pero la Biblia nos llama santo. Dice que somos apartados para Él. Él nos escogió, nos eligió. En el sentido no somos santos de no ser perfectos, puede ser, de que no tenemos errores. Pero la Biblia nos llama santos. Dice que la iglesia del Señor es santa. ¿Sí? En el credo dice que el que es cristiano debe creer en una iglesia única, ¿no? Que es pueblo de Dios. Una iglesia apostólica, ¿no? Católica, apostólica. Pero eso es católico. Porque muchos no renegamos, nos enseñaron a renegar de la catolicidad de la iglesia. Y la catolicidad de la iglesia es universal, quiere decir. Quiere decir que la iglesia de Cristo es universal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Se apropiaron tanto de ese título que nos llegaron a hacer que nosotros los rechacemos porque es parte, ¿no?, de una denominación. Aunque ellos se creen la única iglesia fundada por Cristo, pero para nosotros es una denominación más. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Solamente quiero que entendamos que somos la iglesia del Señor, una iglesia, una congregación santa, una congregación donde, como decía recién Javi, ¿no? Algunos tienen en otros tiempos, bueno, ahora ya nunca, es verdad, se perdió eso, pero me acuerdo cuando era chico, mi abuela me decía en Semana Santa no había que comer carne, no había que decir malas palabras, no se escuchaba música. Me acuerdo que en el barrio era un silencio absoluto Semana Santa, porque decía que Dios había muerto y el diablo andaba rondando y el que se portaba mal se lo llevaba. Gobernaba el diablo, dicen esos días, porque Dios estaba muerto. Pero bueno, muchas enseñanzas erróneas que bueno, nos sujetábamos porque bueno, pero algunos nos marcó y nos direccionó para que tengamos una ¿cómo se dice? Una crianza moralmente buena, ¿sí? Hoy los chicos se levantan en la mañana y en la cama quieren hacer, a nosotros nos fajaban para que hagamos la cama. ¿Se acuerdan o no? Tomamos el té, anda a lavar la taza, hoy los chicos ni a lavar la taza quieren. Mi abuela me decía, ya sé dónde está la taza, ya sé dónde está el té, andá, agarrá, hacete un té cuando terminás de lavar la taza y sabés dónde tenés que poner las cosas. Y un señorito iba, se sentaba en el lugar donde me correspondía, me sentaba, lavaba la taza, limpiaba mi lugar y me iba. Así era como se criaba antes, ahora es diferente. Pero bueno, no vamos a meter en el tema. Quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de una parábola muy conocida, no vamos a saltar rápido. Quiero hablar de una parábola muy conocida y la quiero compartir con ustedes. ¿Sí? Y quiero hablar de la parábola del fariseo y el publicano. Y quiero que nos pongamos a meditar un poco en esta parábola que Jesús da, ¿no? Tras otra palabra que anteriormente Él está dando. Pero vayamos rápido, ¿no? A Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9 al 14. Si lo tienen me dicen amén. Estoy acostumbrado a tener micrófono en la mano, no sé qué hacer con las manos, no me importa. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 18, Javier lo puso. Vamos a leerlo, ¿sí? Lo voy a agarrar sin la mano porque como son las letras chiquitas estas. Dice así. A unos que confiaba en sí mismo como justos y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Bueno, muchos conocemos esta parábola. Hoy vamos a discernirla un poquito, ¿sí? Vamos a meditarla todo. Poniendo un poquito en contexto, Jesús viene hablando en parábolas. Anteriormente da una parábola de una viuda en la cual era constante, ¿no? Iba a este hombre, ¿no? A este gobernador o a este rey, a este juez, perdón, no, estoy en otro. A este juez iba constantemente a reclamarle. Y Jesús da esta parábola, ¿no? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención se refirió a ello? Que se mantengan en oración, que sean constantes en la oración. Así empieza. Dice, Jesús le da esta parábola para que sean constantes en la oración, como esta viuda que fue constante, iba constantemente a hostigar a este juez para que le cumpla lo que ella necesitaba, ¿no? Y cuando Jesús cierra esta parábola, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hace esta pregunta. Y nosotros entendemos que fe es la confianza absoluta que tenemos en Dios. Fe es la confianza absoluta que tenemos en Dios. ¿Sí? Para que se entienda. Entonces, vemos esto. Jesús quiere que sean constantes en la oración. Jesús cierra y dice, ¿será que cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿No? Hace esta pregunta. Después de esto, sigue con esta parábola y se refiere a quiénes. A estas personas, ¿no? Que confiaban en sí mismos. El objetivo de esta parábola está vista desde el principio. ¿A quién va destinada? O sea, va destinada a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. ¿Dice así o no? Estos tenían una muy alta estima en sí mismos. Pensaban que ya eran santos como debían ser. Más santos que todos los otros o que los vecinos. Estos pensaban que eran mejores que los otros. Por eso Jesús empieza a dar esta palabra, especialmente a los fariseos, porque los fariseos se creían mejores que los otros, más santos. Y lo querían demostrar vistiendo ropas elegantes. O siempre se querían hacer ver ellos. Ellos iban a las plazas y oraban, ¿no? Fuerte, y hacían largas oraciones para que todo el mundo lo escuche, mostrando que ellos eran santos, que ellos eran perfectos, que ellos no cometían errores. Y esto últimamente lo vemos dentro de muchas congregaciones, ¿no? Especialmente las neopentecostales, que son apostólicas y proféticas, donde están los superapóstoles y los ¿cómo se dice? Profetas, los ungidos de Dios, los cuales no pueden ser tocados y no pueden ser cuestionados. Entonces ellos muestran una santidad y una perfección que otras personas no las tienen. Ellos son los que están más cerca de Dios y hacen que la gente dependa de ellos. Que la gente necesite la oración de Él, la imposición de mano de Él, la autoridad de Él, porque Él tiene autoridad, la cual es ninguno de nosotros laicos la podemos tener, sino solamente Él. O sea, nos damos cuenta que los romanos se metieron dentro de las iglesias protestantes y pusieron un mini papa, el cual no puede ser cuestionado. Un mini papa que es infalible y que todo lo que dice no tiene error. Y hermano, le voy a ser sincero, siempre cometemos errores. Y se lo habla a una persona que cometió errores siempre, que se equivocó, que predicó herejías, cosas erróneas
que para mí estaban bien. Causa de muchas enseñanzas que yo di, mucha gente tropezó. Mucha gente se apartó. Enseñanzas que para mí creían que eran las verdaderas y las correctas. Y creía que no se me podía cuestionar porque era la palabra de Dios. Y lo que hacía era esto, hermano, acá está. ¿Tienen algún problema? Vaya a la palabra. Pero el problema no estaba en la palabra. El problema estaba en mí. Cómo yo la enseñaba. Cómo yo la escudriñaba. La exégesis que yo le hacía a la Escritura. Y no solamente eso, sino de quién me enseñaba. Porque tenía a mi maestro. Y yo tomaba la línea. Entonces, como tomaba esa línea, lo que decía mi maestro para mí era palabra santa, no había error. Entonces yo agarraba esa línea y la bajaba y la predicaba. Hasta que llega un momento que Dios abre mis ojos y me dice, estás muy equivocado. Pero ¿sabe qué? Fue tarde. Ya había lastimado a mucha gente. ¿Amén? ¿Qué quiero decir esto? Que escudriñemos las Escrituras. Que nos esforcemos por aprender cada día más. ¿Sí? Nos creemos que no tenemos errores. Nos creemos que no nos equivocamos. Pero debemos discernirnos día a día, cada enseñanza que damos, ser meticuloso con todo lo que damos, nos podemos equivocar. Estos fariseos a los cuales se dirigía, o estas personas que se dirigía Jesús, menospreciaban a los demás y creían que ellos podían ser justos por sus propios medios o por sus propias obras. Jesús les vino a demostrar que eso no era así, que estaban equivocados. Y para ir desmenuzando esto, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Estos hermanos tenían exceso de confianza, ¿sí? Ellos tenían exceso de confianza al presentarse delante de Dios cuando iban a las oraciones, pues apoyaban en su propia justicia. Confiaban en ellos mismos, de que ellos eran justos. ¿Lo tenés, Javi? Dice así, no busco la Biblia ya que lo tenés acá. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. ¿Sí, Javi? No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por el de los otros. Acá Pablo está enseñando a los filipenses, está diciendo, ¿no? Que no se crean mayor que los demás o mejores que los demás. En un momento Pablo dice, yo me tengo que hacer menos que ustedes, o me tengo que poner, no trayéndoles teología y un montón de cosas, ¿no? Filosofía barata. Yo vengo a presentarle a Cristo y a este crucificado. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Porque lo primordial en cada uno de nosotros es predicar a Cristo. ¿Sí? Y a este crucificado. Podemos saber mucho, podemos saber poco, pero lo principal es predicar a Cristo. Porque últimamente dentro de las congregaciones lo que se perdió es la, ¿cómo se dice? La cristocentridad. Se sacó a Cristo de los púlpitos. Hoy se predica otra cosa. Hoy vemos un conflicto en Medio Oriente y lo único que pensamos, fin del mundo, fin del mundo, fin del mundo. Y se saca a Cristo de los púlpitos. Cristo tiene que ser siempre el centro y nosotros agarrarnos a Él. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, estar confiados en Cristo, porque somos pueblo suyo. Miremos a Jesús, no miremos a otro lado. No, pero miremos que allá, no, mira a Jesús. Jesús es quien dio la vida por vos. Jesús es quien se entregó. ¿Sí? Entonces, ¿qué enseña Pablo a estas personas?
que estimen a los demás como mayor que ellos, pero estos los fariseos no lo hacían, o sea, menospreciaban a los demás. Entonces Pablo se lo dirigía a ellos, ¿no? Ellos se confiaban, ellos iban confiados delante de la presencia de Dios, se apoyaban en su propia justicia, confiaban en sí mismos como justos. Y por consiguiente creían que Dios era deudor de ellos, ¿no? O sea, que Dios le debía algo a ellos por hacer buenas obras. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Por eso estos menospreciaban a los demás. Yo quiero que vayamos entendiendo que esto es un hecho real que se repite día a día. Lo vamos a ver en la Escritura, pero hoy en día se sigue repitiendo, se sigue viviendo dentro de las congregaciones. ¿Lo tenés, Javi? Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí seguimos, Javi. ¿Por qué Pablo dice que lo tenía todo por basura por ganar a Cristo? ¿Cuál es el contexto de todo esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo empieza a hablar y decir que todo lo tenía por basura, y no solo acá, lo dice en Romanos, lo dice en Gálatas, porque había muchos judaizantes, y él empezó a darse cuenta que la etnia de quién había nacido o el linaje, todo lo que él tenía, títulos, todo lo que tenía Pablo, porque Pablo hablaba diferentes idiomas, era bilingüe, Pablo tenía estudios, Pablo era romano, Pablo era fariseo, tenía estudio de la ley, él conocía todo. Pero que dice, yo a todo eso, todas las posesiones y todo lo que yo tenía antes, lo tengo por basura. A Pablo le abrían la sinagoga y le decían, venga, siervo, bueno, una manera así, ¿no? Le abrían los lugares para que él predique, lo conocía a todo el mundo. Que que lo empezaron a expulsar de todos lados. No lo quería nadie. ¿Y qué dijo él? No me importa todo eso. Lo tengo por basura. Seguí, Javi. Seguí. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces vemos que estas personas confiaban en su propia justicia. Y vemos, acá como aclara Pablo, respondiendo también a esto, diciendo que la justicia es por Cristo. Él me justificó. Ellos se creían justos por sus propias obras. Ellos se creían justos porque se portaban bien y hacían las cosas bien. Entonces, como yo hago todo bien, fariseo, Dios se agrada de mí. Porque eso es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Mientras yo haga las cosas bien, Dios me va a dar más, Dios me va a dar lo que yo quiero, Dios me va a dar lo que yo busco. ¿Y qué diferencia hay de nosotros pensando de esa manera que las otras religiones? O que los otros dioses. Los otros dioses dicen, mientras yo le doy a mi deidad y mientras cumpla con mi deidad, voy a tener el favor de él. Así piensan las otras. Los Umbanda, así piensan los otros. Todos, los budistas, todas las otras religiones piensan de esa manera. Ellos dicen, mientras yo dé y cumpla con mi deidad, recibo el favor de ella. ¿Sí? Pero acá entendemos una cosa, nosotros, ¿qué le podemos dar a Cristo? ¿Qué le podemos dar a Cristo? ¿Qué Él busca de nosotros? Y obediencia, pastor, ¿no? Sí. ¿Qué quiere que lo obedezcamos? Como todo padre quiere que su hijo lo obedezca. ¿Pero qué? ¿Por beneficio a él? ¿O por beneficio a mí?
Porque si yo obedezco, las cosas me van a ir mucho mejor. ¿No es así? No es por beneficio de Él. Él no busca nada de mí. No le puedo dar nada. Al contrario, le debo y no tampoco se lo voy a poder pagar. Él lo dio todo por mí, sin esperar nada a cambio. El amor ágape, el amor verdadero, el amor de Cristo. Ese amor que se entrega por uno mismo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor ágape. El amor que tiene que tener los hermanos, en ayudarse los unos a los otros, sin esperar nada a cambio. No diciendo, che, le doy si totalmente seguro cuando yo necesite, Él va a estar. No esperes que esté. Seguramente no va a estar y te vas a decepcionar. Seguramente. Entonces no esperes nada a cambio, da de corazón. Eso es lo que nos enseña Cristo. Den de corazón, sin esperar nada a cambio. Ámense los unos a los otros. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. En eso nos vamos a dar cuenta que somos discípulos de Jesús, porque nos amamos los unos a los otros. No en lo bien que nos portemos. Obvio que uno, si es de Cristo, obvio que si uno ama al Padre, va a intentar día a día portarse lo mejor posible. De ser buen padre, de ser buen hijo, de ser buen hermano, de ser buen, no sé, buen trabajador, buen abuelo, buen esposo, esposa. Saben que durante mucho tiempo, hay una persona que de chico congrega, después de mi adolescencia me aparté, pero después volví de nuevo. Toda la vida me fundieron mucho miedo. Y lo que hacía era seguir a Cristo por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a irme al infierno. Miedo a que Dios me castigue. Miedo a que a mi familia le pase algo. Siempre miedo. Obedecía, iba y hacía todo por miedo. Por miedo de no perder un lugar en el ministerio, ponemos, le decimos así, ¿no? El ministerio de alabanza, para que se entienda. En la música, en donde estaba. Siempre por miedo. Nunca por amor. Todo era fundir miedo a los congregantes y dependencia. Pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que si yo no lo hacía por amor, no era nada. Podemos hacer un montón de cosas, dice, ¿no? 1 Corintios 13. Podemos entregar nuestro cuerpo para que sea quemado. Podemos vender todos nuestros bienes y dárselo a los pobres. Podemos hacer un montón de cosas. Pero si no hay amor, de nada vale. Entonces las cosas se hacen por amor, ¿sí? Y hoy en día pasa de esta manera, como decía, dentro de las congregaciones, el menosprecio de la gente, haciendo diferencia entre los hermanos. ¿A cuántos les pasó? A mí solo me pasó dentro de las congregaciones donde los líderes, pastores, hacían diferencias con la gente. Los mismos hermanos hacían diferencia, ¿no? Al pastor le iban corriendo a secarle la transpiración o a llevarle un vaso de agua, y el hermano que había caminado de cuadras para venir a la congregación ni siquiera se acercaban a saludarlo. O a los siervos de Dios que venían a predicar, le daban todo lo mejor. No, preparaban cosas para él y vos capaz te acercabas. No, eso para el invitado. ¿Nunca le pasó? A mí me pasó. Y hoy en día sigue sucediendo. Y pasaba ya en el principio. Mire lo que dice en el principio en la iglesia primitiva, ¿no? En la iglesia especialmente la que vemos, y vamos a dar constancia de esto, en la iglesia de Jerusalén. Y Santiago habla de esto, mire. Vaya a Santiago capítulo 2, versículo 1. Lo voy a leer de acá, como si no me doy vuelta y... espero no extenderme tanto, che. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Santiago 2, versículo 1. Mira lo que sucedía, ¿no? Y Santiago hablaba de esto.
Le decía a nuestros hermanos en el primer siglo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, ¿no? ¿Qué hacen siempre cuando entran? Los primeros lugares, los primeros asientos. Venga, siervo, siéntese. Acá es su lugar. No se sienta nadie, hasta un cartelito le pone. ¿No? ¿Dónde estaba? Y decís al pobre: estate tú allí en pie. No, quédate parado. No hay ni silla para vos. O siéntate aquí, bajo este estrado. Lo he visto, hermano. He ido a iglesias que hacían, ¿saben lo que hacían con personas que venían así o no venían media vestida? Lo hacían sentar en la puerta afuera. Los sentaban afuera. Mi esposa pasó esa discriminación, me acuerdo cuando ella empezaba en la iglesia. ¿No? Fue una iglesia esa de, bueno, no quiero decir, unas que usan, ¿no? Pues se sentó ahí y la vieron así, ella con el pelo largo, los aros, toda pintarrajeada. La miraron así: no, vení para acá, vení, andá acá al fondo. ¿Te acordás? Dice que sufrió una vergüenza, pobrecita, le hicieron delante de todo el mundo. Ella contenta, iba y se sentó allá adelante y: no, vení para acá, das mala impresión, mujer. Acá somos todos santos, sin pintura, sin nada, a canas libres. Ese día yo no estaba, si no sabía qué, me echaban enseguida. Bueno, seguimos, ¿no? Versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, hermanos míos, amados, oíd. Dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿A quiénes? A los que le aman. Son muy específicos, a ver. 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimís los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, si yo me pongo, ¿no?, a hacer excepción de persona y a discriminar a la gente, soy un pecador, cometo pecado. Y eso lo vemos muchos dentro de las iglesias. Pero ellos no, ellos son santos. Ellos no hacen nada. Los pecadores son los demás. Vos no podés hacer nada. Porque así son. Miran el ojo en la paja del hermano, pero no sacan la viga que llevan en su propio ojo. Lo ve todo mal. Todo es del diablo. Está todo mal. No podés hacer nada. Así me criaron en los primeros tiempos. Y estamos atravesados. Nos atravesó la religión con eso. Siempre. ¿Saben? Bueno, dando cuenta que cometieron un error gravísimo. Y les voy a marcar algo. Y no voy a nombrar porque no quiero afrentar a nadie. Pero había una persona en los años 80, 90, si no me equivoco, o más antes también, pero en esos tiempos, sí, 80, 90. Un evangelista muy conocido,
Salió y dijo que la televisión era del diablo. ¿Qué hicieron automáticamente todas las congregaciones, todos los hermanos? A sacar las telas afuera, a quemarlas, a romperlas, los niños sin ver los dibujitos, los niños creciendo, ¿viste? Todas las teles rotas afuera, ¿no? Después con el tiempo nos dimos cuenta que este siervo usaba la televisión para llevar el mensaje. Pero nosotros nos habían inculcado que la televisión era del diablo. Pará, pero decidite. No, pero esta persona era iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Era el mini papa, todos le creían, decían sí, era así. Nadie escudriñaba, no, dijo esto, vamos a eso. Después tira una de las peores, que yo creo que es la peor barrabasada que ha tirado o que se ha tirado en los últimos tiempos. ¿Cuál fue? Que ir al hospital era para incrédulos. Que si no creías que Dios te podía sanar, eras un incrédulo. No tenías fe. Eras un hijo de Satanás. No tenías fe y total, si no tenés fe, obvio que no sos hijo de Dios. Entonces las personas se morían de apendicitis en las casas porque no iban, porque si no, no tenían fe. ¿Y qué le iba a hacer el pastor? ¿Sabés por qué te estás muriendo? Porque no tenés fe. Entonces agarramos también estos versículos para decir que uno, mientras más pobre es, más espiritual es. El Hijo de Dios tiene que sufrir. Mientras más sufre, más santidad. Mientras más sufre, más cerca de Dios está. ¿Qué diferencia tenemos con los romanos? Que ellos se flagelan solos para sentir sufrimiento y sentir que están cerca de Dios. Un día viene Javi y capaz me dice, che, Darío, ¿sabés qué? No sé si es bendición de Dios o no, pero justo pude ahorrar unos pesos y como tengo mucho trabajo, pude armar un local y también contratar gente. No, Javi, eso te va a apartar de Dios. No, Javi, no podés. Vos mantenete así. Manejate con lo que tenés. Entonces no podés crecer. Porque somos extremistas, porque están estos extremos, ¿no? Después está el otro extremo, ¿no? Javi, andá, no importa si no congregás, si no orás nada. Mientras te das el diezmito, no pasa nada. Que el hermano esté trabajando y matándose y perdiéndose. Son los extremos los que le hicieron mal a las iglesias. Los extremistas. Tenés que ser o bien pobre y sufrido, o como lo que salió en los últimos tiempos, tenés que ser rico. Porque Jesucristo era rico. Entonces son los extremos. Un extremo y otro extremo. Dos extremos que lo único que hicieron es tirar abajo la iglesia. Es hacer que las iglesias, algunas se llenen y otras se vacíen. Y vas a decir, no, pero la más espiritual es la que tiene más gente. ¿Quién te dijo que la que tiene más gente es la más espiritual? ¿Quién te dijo que la que tiene más gente es esa iglesia de Dios? ¿Quién te dijo? Jesús murió solo en la cruz, ¿eh? No lo acompañó nadie. Nadie. Jesús en un momento empezó a predicar, se le fueron todos. ¿Sí? Pero estos fariseos se creían mejor que los demás. Y eso es lo que tenemos hoy dentro de la iglesia. Gente que se adueña del pueblo de Dios. Gente que se adueña de las ovejas de Cristo. Y nosotros somos simples asalariados. Dice la palabra que a lo que como mucho, lo voy a parafrasear y para que se entienda. Como mucho, una persona puede llegar a morir por un justo. Como mucho. Como mucho una persona se puede entregar por otra persona, como, yo qué sé, yo por mi hijo. O por alguna persona que es justa, que no sé, que vemos que es justa, que conocemos. Como mucho puede pasar eso.
Pero nadie se va a entregar por todos. Por eso somos asalariados. Porque el único que da la vida por sus ovejas se llama Jesucristo. El cual se perdió de muchos púlpitos. Entonces, para seguir, y no me voy a extender mucho, veníamos hablando de la parábola y vemos que hay dos hombres que se dedicaban a la oración a la misma hora, en el mismo lugar. Dos hombres subieron al templo a orar. No era el tiempo de la oración pública, sino que fueron allá para llevar a cabo sus devociones personales, los dos, ambos, el fariseo y el publicano. ¿Sí? El fariseo con todo su orgullo, no creyéndose seguro, ¿no? Sin la oración. El publicano con toda su humildad, no creyéndose excluido de la oración. El fariseo vino a orar al templo porque era un lugar público, como hablamos recién, ¿no? En las cuales la otra persona iban a verles orar, porque él lo hacía fuerte, lo escuchaban. Este es el carácter de Cristo que descubrió, ¿no?, de ellos cuando dijo que todo lo hacían para ser visto por los hombres, ¿se acuerdan? Esto dijo Jesús, que ellos lo hacían todo para hacerse visto por los hombres, ellos iban, predicaban y se hacían ver. Eso es lo que vemos muchas veces dentro de muchas iglesias, vienen muchos hermanos y empiezan a hacer esas largas oraciones, ¿no? Y se ponen y empieza, Señor amado, y cambian la voz. Cambia la voz, porque mientras vos cambiás la voz y la haces más centroamericano, ¿no? Por allá, capaz que tiene más unción, ¿no? Y el diablo como que le agarra más miedo y se va corriendo, y si gritás mejor todavía, ¿no? Empiezan, Padre, tú que estás sentado en el trono, y la tierra es el estrado de tus pies, Señor. Y empezamos, ¿no?, con esas lindas palabras. Ese tiene unción, decimos de aquel lado. Y grita y se levanta. Ese tiene unción. Mira la unción que tiene. Pero el que hace una oración, Padre, perdónanos. Nos equivocamos, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor. Porque sin ti no somos nada. Nos equivocamos todos los días. Ten misericordia de nosotros. No, ese no tiene fuego, hermano. Ese no tiene fuego. Ese no tiene unción, no tiene chispa. No tiene la unción del Cristo. Necesita poder ese hombre, levántenlo, no sé, tóquenle la batería. Entonces estamos tan atravesados por eso que necesitamos eso. Pero que vemos que ora con un corazón, ¿no?, y que solamente se dedica su oración a Dios como si hablara con su Padre. Pues ¿cómo le hablamos nosotros? Nos sentamos con papá, nos sentamos con mamá, ¿y cómo le decimos? ¿No? A papá cuando nos acercamos. Padre, te doy gracias por poner el plato de comida en mi mesa. ¿Así le hablamos? Gracias, Señor, por llevarme a la escuela. Padre, gracias porque me diste 1000 pesos. ¿No? ¿Cómo hablamos con el Señor? ¿Cómo hablamos con papá? Papá, Dios mío, mi Señor, Padre, hermoso, no sé. Tenemos confianza. Jesús dijo en un momento a sus discípulos, ya no llamaré más siervos, los llamaré amigos. Dios es tu amigo. Jesús es tu amigo, tu hermano, tu padre. Jesús es todo. Jesús es la persona en quien podemos confiar. ¿Sí? Perdón, dije algo que no tenía que decir. No, Jesús no es el Padre. El Padre es el Padre. Perdón, no quiero que me confundan ni me malinterpreten y después me hagan un meme por ahí. Pero Jesús no es todo. Quiero que se entienda eso, ¿sí? No, porque después, ¿viste? Hay algunos más cuando te transmiten, se ponen teológicos, ¿no? Y te dicen, no, te equivocaste acá. Dijiste Padre a Jesús. Y Jesús dijo que el Padre es el Padre, hereje. Digan lo que quieran, ya está. Bueno, entonces este hombre lo hacía en público y Jesús decía que este carácter, y ya lo había condenado el Señor, ¿no? Ya se lo había dicho. Estas personas dicen, pero déjenme tranquilos, ellos tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Apláudanle.
Vieron que hay muchos predicadores que quieren el aplauden. ¡Vamos! Sentí el fuego. Aplaudo, hermano. Habla en lengua. ¡Vamos! ¡Vamos! Incentíveme. Quiero largarle una palabra en este día. Si usted no me incentiva, no puedo largar nada. Y hay muchos que para largar una profecía le tienen que poner unos manguitos, obvio. Ese sí, también. Yo no largo profecía, pero bueno, no sé. Si me quiere ayudar, ayúdeme. Le tengo que pagar a Javi, creo que todavía le debo a Javi. Nada, hermanos. Entendamos que hay mucha gente que se cree santo y se cree perfecto y se parece que es así. Pero dentro de su corazón está lleno de orgullo, lleno de rencor, lleno de odio, envidia, son vanagloriosos. Se piensa que son los únicos que pueden predicar, son los únicos que pueden dar consejos. Se piensa que ellos son los únicos. Eso piensan. Piensan que ellos están preparados para todo y no le da oportunidad a muchas personas que realmente quieren servir de corazón al Señor. Sí, está bien, vamos a la realidad, no vamos a poner a predicar, no vamos a poner a aconsejar a gente neófita, ¿no? A gente que recién está comenzando. Pero ese es el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Discipular, enseñar a las personas, para que esas personas crezcan y puedan ayudar a otras. ¿Por qué todo todo dependiente del pastor o todo dependiente? No, crezcamos espiritualmente. Por eso en un momento Pablo dice, ¿qué les tengo que hablar como a niños? Todavía les tengo que seguir dando leche después de tanto tiempo. Hermanos, vamos. Empecemos a crecer.